Bien, mencionaba entonces los pasos, los voy a poner por acá, para que recordemos, un poco más grande. Adelante, adelante. Buenas noches, buenas noches. A ver, ¿cuáles eran esos pasos? Tales como mencionábamos, analizar el contexto. Después, definir o crear las tablas, ¿no? Como tercer punto, definir claves o llaves, las cuales nos permitían, por una parte, determinar el atributo identificador, es decir, la clave principal, ¿no? Aquel que nos permitía diferenciar a cada uno de los registros de una tabla, uno tras de otro. Posteriormente definíamos las relaciones entre los mismos. Y como último paso, registrar los datos, los registros, las tuplas dentro de cada una de las tablas que componían nuestro modelo, ¿no? Definir el modelo, como hemos podido identificar en las dos primeras clases, no es nada complicado. ¿Y eso de qué va a depender? De la información que ustedes tengan a la mano, ¿de acuerdo? Les decía que las bases de datos, así como pueden tener dos, tres o cuatro tablas, pueden tener bastantes, por no decir cientos. Entonces, bueno, ¿qué nos sirve mucho eso si nosotros vamos a implementar esto en demasía? En realidad lo vamos a hacer con pequeñas porciones de información, como vamos a ver más adelante. El modelo, en principio, nosotros lo vamos a definir desde la herramienta de manera un poco abstracta. ¿Por qué? Porque vamos a tener que conceptualizar. En algunos casos yo voy a dar ya el modelo. Vamos a tomar algunos ejemplos que ustedes puedan disponer, yo también dispongo. Para que posteriormente vean que esos no van a ser siempre los casos. Como les explicaba, a veces la información se nos va a ser proporcionada no de la forma que esperamos. De repente nos lo van a entregar en un libro de trabajo de Excel, con diferentes hojas de cálculo, y ahí nosotros colocamos. ¿Y eso cómo lo voy a aplicar acá? Bueno, en función de esto van a ver que es relativamente sencillo con las herramientas que vamos a ir realizando. Vamos a complementarlo con algunos elementos adicionales, los cuales nos van a permitir hacer esto de manera bien rápida. Como les decía, bueno, como se ha hecho un poco largo, la primera semana, los primeros días, un poquito pesadito, porque hay que tener algo de definición, ¿no? Pero después se van a dar cuenta que todo es evidentemente práctico, en donde van a abundar más que todo las consultas, que es nuestro objetivo, ¿no? Tener un combo de información al cual preguntarle y obtener respuesta de ellos. ¿Para qué? Para tomar decisiones, ¿no? Para saber qué hacer en función de esos criterios. A las respuestas de las consultas dentro del gestor que sean realizadas. ¿De acuerdo? Pues estos 5 pasos nosotros los habíamos mencionado para poder definir un modelo, para poder implementar una base de datos, la cual estábamos empezando a hacer en función al esquema que tenemos por acá. ¿Lo recuerdan? Era el pequeño esquema de un almacén para que podamos entender de forma muy rápida y sencilla cómo es que se definen los criterios asociados a un mismo. ¿Desde qué tabla nosotros podríamos comenzar? Era indistinto. ¿Por qué? Porque como hay una serie de pasos, eso se va a definir posteriormente. ¿Lo han hecho? ¿Puedo preguntarles? Lo vamos a volver a hacer, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar a hacer todas las un par de tablas y luego ustedes complementarán. Van a ver que es muy fácil para recordar. Lo que hacemos es aperturar en todo caso el Management Studio de SQL Server, ¿verdad? Nos vamos a la aplicación, bueno, ustedes en Windows 10 en su defecto, y vamos a poner SQL Server Management Studio, ¿no? ¿Sí? Lo buscamos y lo aperturamos. Es el administrador, ¿correcto? Esperamos a que se aperture. Un ratito. Por acá. Debería salir esta ventana, ¿no? Para recordar rápidamente, no se olviden de que esta parte hace referencia al servidor que estamos utilizando, ¿no? Al modo de la base de datos. Recordarán que hay 4 implementaciones. La primera, más básica, la que nos permite implementar la base de datos, ¿verdad? ¿Sí? Las otras 3, en parte,
para poder traer todo tipo de información de diferentes fuentes y convertirlas, analizarla, dimensionarla y posteriormente generar reportes de estos, ¿no? Informes, como quieran llamar. Esas tres instancias las vamos a utilizar en su momento, sin embargo estamos partiendo por la primera, y como en la instalación habíamos definido, esto no lo teníamos que especificar, simplemente le dábamos conectar para poder trabajar con dicho recurso, ¿de acuerdo? Esperamos a que se conecte. Listo. Ahorita les voy a ayudar. Déjenme que cargue esto por favor para que vayan a avanzar. Debería salir esta ventana. A ver, ¿qué sucede acá? Teníamos entonces la ubicación del explorador de la base de datos en donde podíamos observar todas las instancias creadas en esta zona, ¿no? En este caso yo tenía una base de datos prueba, la cual habíamos creado en la anterior clase, pero como en este caso estamos trabajando ya con un ejemplo, un modelo ya preestablecido, lo que vamos a hacer es crearlo nuevamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Nos llevamos a base de datos, si estamos acá por favor, le damos clic derecho, nueva base de datos. Rápidamente, al salir el asistente, lo que vamos a hacer es indicarle primero un nombre. Quedamos de acuerdo en que le vamos a poner los prefijos BD seguido del nombre del modelo, ¿no? En este caso, el modelo que estamos siguiendo es de un pequeño almacén, ¿no? Entonces le voy a poner esa denominación, almacén. Recuerden que una base de datos, al crearse, se compone de dos archivos. ¿Se acuerdan cuáles eran esos dos? El MDF y el LDF, ¿no? El primero, el MDF, el cual almacenaba los datos debidamente estructurados, ¿no? Toda la información, los registros, entre las diferentes tablas. Y el otro archivo venía a ser el LDF, el cual almacenaba los logs o transacciones, ¿no? Al hablar de las transacciones, ¿de qué estoy hablando? De todos los movimientos que ocurren dentro de la base de datos, toditos, absolutamente todos. Y es muy importante para poder restablecer el estado de una base de datos, naturalmente. Porque con este podemos nosotros guardar incluso un término que SQL Server llama snapshot, que es como una captura, una instantánea, de cómo la base de datos se encontraba en un determinado momento, ¿no? Entonces podemos utilizarlo para estos recursos y se crea por defecto. ¿De acuerdo? ¿Habían otros criterios más que podíamos nosotros considerar en la creación? Sí, habían otros, pero por ahora los vamos a dejar como tales. Nos quedamos ahí y abajo le damos al botón aceptar, ¿no? Listo. Esperamos un momento. Y nuestra base de datos debe haberse creado. Ahí está, B de almacén. Si no aparece por A o B la base de datos, aquí arriba tenemos un botón de actualización, ¿verdad? Con el cual podemos refrescar la vista de nuestras bases de datos y la misma debería aparecer. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de esa base de datos, lo que tenemos que hacer es, pues, luego de haber revisado nuestros pasos, el análisis de contexto ya está definido. ¿Dónde está el análisis del contexto? Aquí. ¿De acuerdo? Es lo mismo que nosotros hayamos hecho esto en una hoja de papel. Listo. Seguidamente viene la definición de las tablas, o la creación de tablas, como quiera denominarse. Y eso lo hacemos dentro de la misma base de datos, aquí al lado derecho, ¿no? Maximizamos el despliegue de BD almacén y nos ubicamos en tablas. Vamos a observar que no hay más allá de las tablas del sistema y otros elementos que la base de datos por defecto crea. Le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir nueva tabla. ¿De acuerdo? Nueva tabla. Desplegamos BD almacén, repito, tablas, nueva tabla. Listo. Ahí lo ponemos. Esperamos un momento. Y al lado derecho nos va a salir este asistente, ¿no? A través de una pestaña en la cual empezábamos a definir los nombres de los campos o las columnas que se tenían definido para nuestro ejemplo. En este caso, cualquiera de las tablas que teníamos dentro del modelo. Pregunta, ¿el archivo en PDF lo tienen? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que vamos a empezar es a implementar cada uno de esos recursos. En la implementación nosotros teníamos una serie de reglas, no sé si lo recuerdan. Bueno, una de ellas venía a ser, más allá de poner el tipo de datos que corresponda a cada una de estas,
Recuerden que eso va a depender de en base a la experiencia que ustedes tienen, a lo que hayan podido observar. Otro, de que cierta información en determinadas tablas va a provenir de otro lugar. ¿Sí o no? Y eso lo podríamos reconocer a través de las relaciones que se tienen definidas ya en este punto, pero además de las claves que nosotros definimos en cada una de estas. Por ejemplo, yo tengo acá una tabla proveedor, en donde tengo información de los proveedores que tienen mi almacén, y tengo una tabla de entradas, si lo quieren llamar de otra forma, las compras que yo realizo, todo lo que ingresa en mi almacén, ¿correcto? Entonces, sucede que del proveedor yo tengo, por ejemplo, el código para el proveedor, tengo la razón social del mismo, su dirección y su número de teléfono. Correcto. Es información básica como la que podemos tener nosotros como personas, ¿no? Por otra parte, la tabla de entrada o de compras tiene un código o documento de entrada, que es algo así como el número de registro con el cual ingresan determinados artículos, tiene una fecha en la cual estos ingresan y tiene un código de proveedor, ¿no? Y díganme, ¿ese código de proveedor de dónde viene? De la tabla proveedor, ¿sí o no? Pero si pueden observar el diagrama, hay una indicación que a esa altura viene el dato que viene a continuación. ¿Eso qué significa en la implementación de una tabla? Que si el código de proveedor yo lo definía, por ejemplo, ¿se acuerdan del tipo de datos que poníamos para cadenas de texto? Varchar, ¿verdad? Varchar de tamaño 10, por decir. Aquí el código de proveedor, ¿de qué tipo será? Igual, varchar 10. ¿Por qué? Porque proviene de esa tabla en la cual tiene ese tipo de datos. ¿Qué pasa si yo no hago eso y le pongo un diferente tipo de datos? Cuando termine de hacer la implementación de las tablas, al querer definir esos caminos, es decir, relaciones entre las diferentes tablas, puede generar conflicto y no se va a poder. ¿Qué voy a tener que hacer? Editar la tabla y cambiar el tipo de datos. Y es un problema, si se habrán dado cuenta. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Estamos de acuerdo? Bajo esas dos premisas, lo que vamos a hacer es crear todas esas tablas. ¿De acuerdo? Bien, regreso entonces al gestor. Siempre esa parte, ¿verdad? Es muy simple. Vamos a regresar al gestor. Y me voy a ir por acá. ¿Con qué tabla empiezo? Cualquiera, ¿verdad? Pero les había dado una recomendación también en esa parte. ¿Se acuerdan cuál era la recomendación? Traten de empezar por las tablas más externas, más alejadas. En otras palabras, las que tengan menos brazos, menos relaciones. ¿Se pueden dar cuenta de ello? Por ejemplo, cliente, ¿no? O proveedor. ¿Cuál ya podría ser al último? Artículo, de repente, ¿no? Porque está muy al medio. ¿Se dan cuenta? Es como un ciclo, algo así como una cadena que viene por acá, empieza en huevos, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, podemos empezar. Vamos a empezar con cliente, ¿les parece? Entonces, tengo ahí yo cliente. Vamos a ver los campos. Sí. Tiene un código de cliente. Ah, ya, muy bien. Code cliente. ¿Qué tipo de dato? ¿Cuál sería el código del cliente? A ver, ¿qué consideras? Numérico. Pero ¿cómo sería un ejemplo a ver del código del cliente? 0001. Puede ser, ¿no? Si te voy a tener a lo más, no, si a más, si voy a llegar a más, así tendría que mucho más. Y así me la puedo pasar, ¿no? Puede ser. Pero eso va a depender del tipo de dato. Si es que va a ser numérico en principio. Pero les decía también que nosotros normalmente tomamos ese tipo de campo cuando ese dato numérico va a ser sujeto a cálculo. Y díganme, ¿el código de cliente está sujeto a cálculo? ¿Suma, resta, como DNI, algo? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué les sugerir? Que lo pongan tipo texto. ¿Por qué? Por cuestión de espacio. Es cierto que en nuestro ejemplo de repente vamos a trabajar en principio con 5 o 10 registros, pero una base de datos está compuesta de esa forma, tiene 3.000, 20.000, 3.000 registros. A esa magnitud vamos a llegar, ¿sí o no? Entonces hay que considerar ese criterio.
Por ende, en ese caso, yo sugería que lo pongan en el tipo varchar, como texto, y cuando el tamaño estaba sujeto a lo que posiblemente podamos observar. Vamos a hacer que el código del cliente sea su número de DNI. Entonces, ¿qué tamaño le pondríamos? Varchar de tamaño 8, ¿verdad? Porque el DNI tiene 8 dígitos. Bueno, por lo pronto va a tener ese tamaño. Entonces vamos a poner varchar de tamaño 8. Listo. Siguiente campo. El nombre. Si yo veo solamente el nombre de esta forma, ¿qué tengo en mente? Estando en mi tabla. El nombre y el apellido van a estar en la misma columna, ¿sí o no? ¿Eso es práctico? ¿Por qué no es práctico? No lo podríamos ordenar, ¿no? No podríamos hacer un filtro, digamos, por apellido paterno, de forma ascendente o descendente. Sería un poco difícil, menos con el apellido materno. Entonces, si ustedes ven estas circunstancias, ¿qué pueden proponer? Ah, lo podemos separar, ¿sí o no? Entonces hagamos eso en nuestro juicio. Eso es uno. Pero ¿qué pasa si la información cuando me la traen en Excel ya está con ese agrupamiento? Es decir, en una sola... Y a veces pasa, ¿sí o no? O a veces está separado por guiones o por comas, yo qué sé. Y están en una sola columna. ¿Existe una forma de poder separarlos? Sí, 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 sí. Y acá también lo podemos. Vamos a ver ejemplos. Pero por lo pronto, lo que podemos hacer es crear los campos separados. Entonces, si yo me voy por acá y le voy a decir apellido paterno, varchar de tamaño, ¿a cuánto habíamos convenido, se acuerdan? 20 creo, ¿no? Ya digamos 20. Apellido materno, igual, varchar de tamaño 20. En el nombre venía el detalle, ¿no? ¿Qué tamaño le había puesto? 50, ¿no? Porque de repente parece un nombre medio extraño, un poco largo, entonces tenemos que contemplar esos criterios. Listo, ahí vamos a tener la mano. Muy bien. Entonces podemos poner ese criterio, todos. Me estoy equivocando el tipo de dato. Vamos a cambiar. Ya, pero ya que lo preguntas. La propiedad que hace referencia a este permitir valores null es que si tú cuando agregues un registro en esta tabla puedas hacer que este campo esté vacío o no. Por ejemplo, el primero, permitir valor null. ¿El código del cliente puede estar vacío? No, entonces si hacemos lo desmarcamos, ¿verdad? ¿El apellido paterno puede quedar vacío? Lo desmarcamos para que no termine. ¿De acuerdo? En este caso deberíamos quitarlos a todos, por lo pronto. ¿De acuerdo? Y acá es varchar. Acá tamaño 20, ¿no? Listo. Ahí tengo entonces esos datos. Seguimos. ¿El otro campo cuál es? Dirección. ¿En dirección qué tamaño le pondríamos? ¿Cuál es el tamaño de la dirección o el nombre más largo que hemos hecho en una dirección? ¿Qué compuestos, no? Largos, ¿no? Avenida Siempre Viva 745, urbanización Señor de los Anillos, ¿no? Algo así, largo, ¿no? Bien largo. 30, 40, depende, ¿no? Comité número 4, Viva la Patria, no sé. ¿Dónde pueden decir? Entonces, ahí, ¿cuánto le pueden poner a lo que ustedes puedan decir? Ojo, para que se entienda, estos valores no son fijos, no hay un estándar, ¿de acuerdo? Puede fluctuar bastante. Así que si uno le pone 20, 30, no le pone 40, no más o menos, no. Tiene que ver en función a lo que ustedes puedan observar. ¿Y siempre es valor máximo? No, puede ser más. Es más, 255. ¿De acuerdo? Pero bueno, 255 es de tener. Bueno, y eso es para varchar. Hay otra variante, N varchar, ¿se acuerdan? En donde tenemos posibilidad hasta 65.525 caracteres. ¿Qué pondrías ahí, por ejemplo? Ya que tocamos. Puede ser eso, o una descripción, o la sumilla de un libro. ¿Han visto que cuando tú consultas en una página web de una biblioteca, al buscar un libro, tienes también incluso el índice, ¿sí o no? Y el índice lo puedes poner dentro de una columna, poniéndole el tamaño adecuado.
Es raro, sí, no es poco usual, pero ¿existe esa posibilidad? Sí, existe. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí más o menos va el punto. Bueno, le voy a poner varchar de tamaño 30. ¿De acuerdo? Y por último, el rook. En este ya no tenemos duda, ¿no? Por ahora, hoy en día, puedo ponerle por tamaño 11, ¿verdad? Porque está compuesto por el número de DNI, 10 por delante y el código de identificación de identidad, ¿no? ¿Podemos agregar algún campo más? Bueno, me interesaría almacenar su email o su número de celular. Es sería opcional, pero por lo básico creo que esto es, ¿verdad? Ah, bien, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Listo, verifico que entonces que todo esté bien. Ah, me olvidaba algo por el lado derecho. Y tenemos, ¿no? Por ejemplo, la dirección. ¿La dirección puede quedar vacía? ¿Qué opina? Creo que sí. No siempre el cliente va a dar su dirección, después cuando uno va a comprar una tienda no le da todo. Claro. Puede ser. En el caso del número de root, ¿estamos hablando de número de root? No necesariamente. Entonces podemos permitir valores, no, es decir, pueden quedar en blanco. A eso se referencia. Listo. Si no tengo dudas por el momento, porque después lo podemos editar, lo que hacemos es darle clic derecho a la pestaña que está asociada a la tabla y le decimos guardar, ¿verdad? Pero ya, lo guardé. Sin embargo, ¿recuerdan que acá al lado derecho teníamos una pestaña llamada propiedades en disposición vertical? ¿Qué es lo que podíamos hacer ahí? Cambiar el nombre de la tabla, ¿verdad? ¿Sí? En este caso, nuestra tabla, ¿cómo se llama? Clientes o T clientes, creo, ¿no? Bueno, al final hace la misma referencia. Clientes. Listo. A ver, voy a ver. Vamos a cambiarlo acá. Está en modo de edición, creo. A ver. Acá. Claro, es la tabla, ¿no? Ah, esperen, voy a guardarlo acá. ¿Está? Pero si lo voy a guardar no lo va a almacenar. A ver, déjame ver algo acá. Bien, entonces me voy acá. Estamos aquí, ¿de verdad? De repente, cuando ustedes vayan a la tabla de propiedades, no les permita modificar esto. ¿A qué se debe? A que tienen que tener un campo libre en selección. Hacen una, o sea, cambian al hacer clic en alguna de las pestañas, que es lo que hace que se bloquee esta. Y bueno, luego de ello, al irse a propiedades, le cambian el nombre a la tabla. ¿De acuerdo? Si por A o B se bloquea. ¿Ya? Es que le voy a poner clientes. Listo. ¿De acuerdo? Clientes. Me voy a la pestaña de la tabla, clic derecho, guardar clientes. El cambio ya se estaría efectuando incluso antes de que yo continúe. ¿De acuerdo? ¿Estamos ahí? ¿No aparece propiedades? A ver, ya. Si no aparece, podemos habilitarla de la siguiente forma. Aquí arriba hay una opción llamada ventanas. No sé si lo pueden observar. ¿Sí? Ventanas. ¿Tampoco hay ventanas? No puede ser. Tiene que haber. ¿Ya? Ya. Si en caso no hubiese, es que depende de la interfaz con la que estemos trabajando o el modo en el que se encuentre, es que ¿qué sucede? Nosotros cuando estamos dentro de una interfaz lo que podemos hacer es cambiar o ubicación de algunos elementos y estos no aparecen. Entonces podemos ver la forma de restablecer el contexto, ¿no? Ponerlo a su estado inicial. Y al hacer eso, lo que podemos hacer también es irnos acá. Hay una opción llamada ver, ¿cierto? Ver. Ahí van a encontrar todos y cada uno de los recursos que el gestor nos ofrece. ¿Cuál es uno de ellos? Propiedades, ¿verdad? Buenas noches. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué cosa puedo observar ahí, ya que estamos acá? El explorador de objetos. ¿Qué cosa es el explorador de objetos? El lugar donde observan la base de datos lateral, por ejemplo. De repente se desaparece, ¿no? Me dice, profe, lo he cerrado accidentalmente. Bueno, ahí lo puedes habilitar. El de los detalles del explorador de objetos también. El explorador de plantillas, ventanas de marcador, los resultados, entre otros, ¿no? Y otras ventanas más.
Y la última, ¿no? La ultimita, la que justamente dijeron que no había. La ventana, propiedades. El dicho sea de paso, lo pueden habilitar también con la tecla de función cuadro. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera lo pueden cargar. ¿De acuerdo? Ahora sí aparece, ¿no? ¿Sí? Listo. Ahí está. Bueno, voy a guardar los cambios para mi tabla. Clic derecho, guardar clientes. Y la tabla debió haberse creado. Pero ¿se acuerdan que vio el detalle de que la tabla no aparecía inmediatamente? ¿Qué teníamos que hacer? Actualizar, ¿no? El explorador de objetos. Nuevamente, luego de actualizarlo, desplegaba la base de datos y en tablas debería aparecer mi tabla, ¿no? Si yo ya edité mi tabla, les hago una sugerencia simple y sencilla. Cierren la pestaña de edición, luego de ver la tabla. ¿Por qué? Así como estamos trabajando con una tabla, vamos a empezar con 2, con 3 y con 4. Y esa sección se va a empezar a llenar. Como en un navegador, ¿sí o no? Ustedes saben que tener bastantes pestañas es tedioso. Y a veces uno dice, no, pero es que no quiero perder lo que estoy buscando. Pero aquí no ocurre eso. Las pestañas se guardan a nivel de objeto, al lado izquierdo. Entonces, el momento que tú quieras utilizarlo, le das doble clic y se va a abrir nuevamente. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer eso para que se den cuenta de algo. Miren, ya lo guardamos, ¿verdad? Lo voy a cerrar. Ya no hay nada. Aquí al lado derecho veo clientes. Le voy a hacer doble clic. O en su defecto le voy a dar clic derecho y voy a poder observar pues lo que se puede hacer con la tabla misma. Por ejemplo, si es pertinente, tener que crear una nueva tabla, que es lo que vamos a hacer en un momento. Pero también podría hacer algo. Profe, me he equivocado en uno de los campos. Quiero modificarlo. Lo vas a diseño, ¿verdad? En diseño tú vuelves a entrar al modo que teníamos anteriormente, donde puedes cambiar el nombre del campo y el tipo de campo. Suponiendo que la tabla ya está implementada, ¿qué podemos hacer también? Editar las primeras 200 filas. Es una expresión en realidad que se puede ser adopta para que tú puedas agarrar la tabla, cual tabla de Excel te permita introducir ya los datos. Pero dígame, ¿podemos hacer eso en este momento? No, porque el modelo todavía no está construido. Es más, es el último paso de los 5 ítems que hemos mencionado, ¿se acuerdan? O sea, por más que tú tengas esa opción, profe, yo puedo entrar aquí, mire, ya entra, ¿no? Entonces, ya lo puedo editar, ahí está mi tabla, ¿no? Entonces, ¿empezaría a llenar datos en este momento? No, porque no va a respetar el modelo, el contexto que hemos analizado al principio, no se va a poder obtener absolutamente nada. En otras palabras, estaríamos realizando lo que en Excel se hace, ¿no? Creas hoja de cálculo, hoja de cálculo, hoja de cálculo, con información aislada, una numeración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Enviar todo el modelo, para que al final poblemos a la tabla con la información. ¿Cómo lo vamos a poblar? Empiecen a llenar 10.000 registros, vamos a pasar todo un día, ¿no? Vamos a hacer eso. Vamos a agarrar la herramienta posteriormente, la cual nos permite generar información aleatoria. Por ser el ejemplo que es, ¿no? Para simular. Entonces, que, miren, trabajar con 5, 10, 20 registros, ¿tiene sentido? Para nada. O trabajar con un millón de registros, 500 registros, la cosa cambia, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver realmente lo que la herramienta puede hacer. ¿De acuerdo? Pero para eso el modelo tiene que estar muy libre. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, esto lo voy a dejar de lado, lo puedo volver a cerrar. Y lo que voy a hacer es crear pues las otras tablas. A ver, una tabla más voy a hacer. ¿Qué tabla? ¿Les parece si hago la tabla salida? Que vendrían a ser las ventas del almacén, ¿verdad? ¿Sí? Ya, vamos a hacer entonces la tabla salida. Nuevamente me dirijo aquí al lado izquierdo. Si quiero aquí clic derecho o en tablas, es lo mismo. Nuevo, tabla, ¿verdad? Clic derecho en tablas, nuevo, tabla. Listo, empiezo a definir los campos de la columna. Doc salida. ¿Cómo sería el código de un elemento de salida, de una venta? Recuerden que esto está definido en base al contexto. Por ejemplo, las boletas de venta, ¿cómo están compuestas? Primero va el número de ruta, un número de serie y luego el número de la boleta, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos dígitos más o menos tiene? Porque sí se componen, ¿no? El número de ruta son 11, más el número de serie son 3 cifras, creo, ¿no?
y luego viene el número del giro. Y es un correlativo. Ah, bueno, entonces si es un correlativo, yo creo que lo podemos definir como tal. Le ponemos entero, ¿les parece? ¿Sí? En este caso le vamos a poner un entero. ¿Por qué? Porque esto del root de la serie yo lo puedo concatenar posteriormente, ¿sí o no? ¿Es posible o no? Vamos a ver que es posible. En este caso vamos a asumir que el documento de salida es un correlativo, entonces ya no le vamos a poner varchar. ¿Qué le vamos a poner? Entero. Pero en varchar también podría poner números. Claro, los números al fin y al cabo son caracteres también, ¿sí o no? Bueno, entonces le vamos a poner ese criterio. Tipo de dato, entero o integer o int simplemente. ¿De acuerdo? ¿Va a permitir valores nulos? ¿Puede haber boletas sin número? No. Entonces, ¿de acuerdo? Siguiente campo. Fecha. Ajá. Fecha. ¿Qué tipo de datos será en función a los que ven? Hay todo un conjunto, ¿no? Hablamos de date, la anterior clase. E inclusive habían otras variantes. ¿Ustedes recordarán? Date, date time. La diferencia entre estos dos principalmente, fecha corta y fecha larga. Es decir, fecha corta porque hay solo día, mes y año. Y el date time, la hora más. Pero también hay un detalle a mencionar acá. ¿Qué formato de fecha le está dando? Porque ustedes recordarán que en formatos de fecha tenemos el formato occidental, ¿no? Día, mes y año, que es el que utilizamos. Pero también tenemos el formato norteamericano, en donde primero se menciona el mes, luego el día, luego el año. Y hay otro formato más todavía, japonés, el oriental, ¿sí o no? Donde primero se pone el año, el mes. ¿Cuál creen que estemos seleccionando más tarde? ¿Segundo? ¿Primero? Acuérdense lo que hicimos antes de instalar ese proceso. Pero España queda libre, español de España. En España, ¿qué utilizan? Primero. Por eso es importante este tema. ¿Qué va a pasar? Si tú te pones en otro idioma o lo cambias, al poner los datos, probablemente te dé un error y te diga el formato que estás proporcionando no es el indicado para la datos. Entonces hay que tomarlo. ¿De acuerdo? Entonces le voy a poner date asumiendo el formato que yo estoy considerando. ¿Va a quedar vacío? Las boletas siempre tienen fecha, ¿verdad? Entonces no puedo permitir valores nulos. Y por último, el código del cliente. Muy bien. Voy a poner code cliente. El tipo de dato. En la tabla clientes, ¿qué tipo de dato era por tema? Tiene que ser el mismo, ¿verdad? Era varchar, ¿verdad? ¿De qué tamaño? ¿De qué tamaño? ¿8? ¿10? ¿12? Profe, no me acuerdo. ¿Puedo averiguarlo? Claro, ¿cómo podemos averiguarlo? Buscamos la tabla, clientes. Aquí está, ¿verdad? Le damos clic derecho, diseño. ¿Correcto? Y ahí observamos. Ah, code cliente había sido varchar de 8. El número de DNI, ¿no? Listo, entonces acá le pongo varchar de 8. Listo. Ya no tengo más campos. ¿O puedo considerar algún campo más? Bueno, profe, yo recuerdo que en las boletas no solo va el código de la boleta, el número de boleta y la fecha de quién estoy vendiendo, sino también muestro los detalles, es decir, los productos que estoy vendiendo, ¿sí o no? Eso es lo que no lo pongo acá. En el modelo se ha dado cuenta que hay una tabla en donde se almacena eso por separado. Separado. Ahora hay momentos en los cuales la información de la tabla se va a tener que separar. ¿Y eso por qué sucede? Porque existe la posibilidad de que en una sola tabla no puedas almacenar todos esos criterios. ¿Me explico? Tendría que llegar en una tabla, por ejemplo, un número de boleta y los detalles que te componen. ¿Cómo lo pondría? ¿En una sola columna? Sería una columna bien extensa, imagínense que tenga 100 tipos de productos diferentes. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué sería más fácil? Separar en otra tabla, en donde yo mencioné los detalles a uno de estos, y a uno de estos. ¿Sí o no? Eso es lo que sucede en este modelo. Y cuando lo tomamos en funcionamiento, nos vamos a dar cuenta. ¿De acuerdo? Bien,
Entonces, lo dejamos como está, no sin antes cambiarle el nombre con propiedades, ¿no? Tampoco va a estar en blanco. Ahí está propiedades. Y esta es la tabla salida, ¿no? ¿Sí? O ventas, como quieran llamar. Si quieren, póngale ventas. Ya, le vamos a poner ventas, ¿ya? Listo. Van a ver que es lo mismo. No importa el nombre, en realidad lo que importa es que entiendas el contexto. Clic derecho, guardar ventas, ¿correcto? Ahí está. Clic derecho, guardar ventas. Listo. Ya tengo mi segunda tabla. Lo vuelvo a actualizar. Y ahí están mis dos tablas, ¿correcto? Ya deberían estar listos. ¿Hasta ahí estamos bien? En este momento les voy a pasar el Word. Vamos a bloquear esto. Quienes sí lo han hecho, les pido por favor que creemos las demás tablas que tenemos en nuestro modelo. Lo voy a dejar acá por si no tienen el archivo. No sé si se ve bien. Ahí está. Pero ustedes lo tienen, ¿verdad? Tienen el archivo en PDF. Miren, acá hay un pequeño detalle. Sería bueno que presten atención. Creo que hemos tenido ese impasse. Estoy acá en la tabla clientes, por ejemplo, mientras lo van avanzando. Pasa que el código de cliente tiene un problema. Le he puesto varchar de 10 y era 8. ¿Se acuerdan? Lo quiero cambiar. Le voy a dar clic derecho, o perdón, lo voy a corregir, ¿no? Le voy a poner 8 y al querer guardar los cambios, me sale esto, ¿verdad? Ya. Hay un problema con un permiso, me dice, ¿no? Los cambios que ha realizado requieren que se quiten y vuelvan a crear las siguientes tablas. Habíamos visto de que nosotros cuando queremos hacer una modificación en una tabla, tenemos dos alternativas. El primer modo, la interfaz gráfica, y el otro, el código en transit, donde creamos unas líneas de código en las cuales las cambiamos manualmente. ¿Es factible hacer eso? Sí, es permisible, pero un poquito tedioso. Vamos a hacer algo un poco más práctico, algo muy sencillo. Que normalmente uno lo va refinando a medida que va utilizando la herramienta. ¿De acuerdo? El tema de los permisos se modifica en la interfaz misma. ¿Cómo vamos a hacer eso? A ver si todos me siguen para que ya no tengamos ese problema más adelante. En la parte superior hay un menú llamado herramientas. Nos ubicamos ahí. Al final tenemos una alternativa llamada opciones. Le damos clic. Nos debe salir esta ventana. ¿Sí? Al lado izquierdo, en estas alternativas elegimos diseñadores. ¿Lo ubican? ¿Por qué diseñadores? Porque estamos utilizando un gestor, un editor, ¿no? Basado en un diseño. Lo seleccionamos y al lado derecho vamos a encontrar estas alternativas, opciones de tabla, entre otros, ¿verdad? ¿Estamos ahí todos? Listo. Casi por el final vamos a encontrar una opción que dice, ¿qué dice acá? Impedir guardar cambios que requieran volver a crear tablas. Hay que desactivar. Listo, eso es todo. Le damos aceptar y vamos a ver. Ahora está con 8. Lo voy a guardar. ¿Me dejará guardarlo? Debería. Debería guardarse. ¿Se guarda? Continúen. Un poco más sencillo. Si se han dado cuenta, sin hacer eso, lo hicimos mediante código. Se podría hacer, ¿verdad? ¿Verdad? Todo muy trabajoso. De que se puede hacer, se puede hacer. Recuerden que en ese puede hacer podemos hacer todo mediante interfaz gráfica o mediante código. El resultado debería ser el mismo. Podemos observar que es idéntico. Listo. Vamos a ver. Vean. Bueno, yo no lo he terminado, ahorita lo voy a terminar. No es nada complicado, es hasta cierto punto un poco repetitivo esta parte, pero como les indicaba, esto se hace solo una sola vez, no se hace a cada rato, ¿de acuerdo? Así que no hay problema. Ya tengo el diseño de mi tabla, es código de cliente como tal. En los pasos que habíamos detallado, primero analizamos el contexto, definíamos las tablas y ahora pasa el tema de definir las claves. Y en este punto nosotros habíamos definido dos principalmente. ¿Cuáles eran? Una llamada clave principal o primaria. ¿Qué venía a ser? El criterio que se aplicaba al atributo identificador en una tabla. Es decir, aquel campo o columna que contiene los datos que nos permiten diferenciar a cada registro dentro de una tabla. Por ejemplo, si tengo el listado de los datos de mis clientes, ¿quién vendría a ser el criterio primario de sus datos?
el número de DNI, ¿sí o no? Porque este va a ser diferente en cada caso. En el caso, digamos, de mi tabla ventas, ¿cuál sería mi clave primaria? El número de boleta. El número de boleta es diferente para cada caso, ¿sí o no? Ese es el atributo identificador. Entonces, tenemos que definir en cada una de las tablas, sí, siempre debe haber un atributo el cual nos permite diferenciar cada uno de los. El modelo que estamos aplicando nosotros, todos los que ustedes vayan a ver, siempre tienen ese criterio. No puede haber una tabla en la cual no haya ese criterio, porque de lo contrario, ¿cómo diferenciaríamos a cada registro? No habría forma, ¿verdad? Y el otro venía a ser la clave, ¿se acuerdan cuál era? Foránea. ¿Por qué foránea? Porque viene de otro lado. ¿De dónde? De otra tabla. ¿Se acuerdan? En nuestro ejemplo, tenemos dos tablas. ¿Qué tablas tenemos? La tabla salida y la tabla cliente, ¿verdad? El gráfico nos puede ayudar un poco, el diagrama. En la tabla cliente, ¿quién vendría a ser nuestro atributo identificador? Nuestra clave principal. Código del cliente. ¿Por qué? Porque está con la llavecita, ¿verdad? No. Es porque es el campo en el cual nos dice pues, que este cliente tiene este código y esto lo va a ser único. ¿Puede ser el nombre una clave primaria? ¿Por qué no? Homónimo, ¿verdad? ¿Puede ser la dirección? Tampoco puede haber hermanos que viven en la misma casa. ¿No? Podría ser. Entonces, ¿cuál elegimos? ¿Código de cliente o loop? ¿Por qué código? ¿Está con la dirección? No. En este caso, cuando haya dos posibilidades, a esos atributos se les llama claves candidatas. ¿Por qué? Son candidatas excepcionales. Puede ser cualquiera. ¿Va a funcionar o no va a funcionar? Sí, son diferentes. Pero recuerden que eso va a depender siempre del contexto en el que nos encontremos. Porque si el root es de una persona jurídica, es decir, de una sociedad, ¿cuáles personas pueden tener mi producción o representación? ¿Es posible? Puede existir esa posibilidad, entonces hay que ver eso. Pero como el código del cliente propio, el número de DNI, ahí sí no ayuda, no se puede elegir, ¿sí o no? Entonces, por ese caso vamos a elegir ese. Normalmente a las claves primarias en inglés se les dice primary key, y se pueden abreviar con esta sigla, PK. Lo menciono porque muchos ejemplos que ustedes puedan averiguar por internet en otros lugares los van a encontrar bajo ese criterio. Bien con una llavecita de color amarilla o bien con las iniciales PK, el primary key. ¿De acuerdo? ¿Y el otro cuál vendría a ser? La clave foránea. La cual es una clave que proviene ¿de dónde? De otra tabla, de otro lugar. Por ejemplo, aquí tenemos código del cliente. Díganme, ¿código del cliente es exclusiva de esta tabla o viene de otro lado? Viene de otro lado, de esta tabla, ¿cierto? De la tabla cliente. Eso convierte este código del cliente aquí en salida o ventas, como lo hemos llamado, en una clave foránea, o foreign key. ¿De acuerdo? También aparece en los sitios. Para anotar esto de mejor forma, se van a dar cuenta de lo siguiente. En el 99% de los casos, la clave foránea en una tabla es la clave primaria. Casi en todos los casos. ¿Eso qué implica aún más? Que si acá tabla cliente, el código del cliente es entero, aquí ¿cómo va a ser el código del cliente? Tiene que ser. Porque de lo contrario, esta relación no se va a presentar. Y el mismo programa te lo va a decir. Te va a decir, no tienen el mismo tipo de datos, modifícalo. Vas a tener que regresar al diseño de la tabla y ver. ¿De acuerdo? Por eso los pasos que mencionaba son muy importantes. Tienen que seguir esa secuencia. No se puede saltear primero definir claves y luego definir las tablas. No. Hay que hacerlo en esa secuencia. ¿Estamos de acuerdo? En todo caso, me voy a ir en este caso a clientes. Ahora voy a empezar por ahí. Voy al diseño. Será clientes. Diseño. Esto lo voy a quitar. Y la tabla debe estar así, ¿verdad? Vamos a definir la clave principal. ¿Cuál es la clave principal en la tabla clientes?
código de cliente. Entonces van a hacer lo siguiente. Clic derecho al código de cliente y van a encontrar una primera alternativa. ¿Qué dice? Establecer clave principal, ¿verdad? Le dan clic y al lado izquierdo debe aparecer esa llavecita que ya hemos visto. ¿Aparece? Simple, fácil. ¿Apareció? Sí. Todo. ¿Qué hay que hacer? Guardar los cambios, nada más. Te va a decir, ¿las tablas siguientes se guardarán en la base de datos? Sí, le das sí, si te sale esa ventana de advertencia y lo cierras. Ahora vámonos a ventas o a salida, como lo hayan llamado. Clic derecho, diseño. Igual, en esa tabla, doc salida es la clave principal, ¿sí o no? El número de boleta, ¿sí o no? Clic derecho, establecer clave principal. Listo. Pero además, en esta tabla, clave principal también tenemos, por nuestra clave, ¿cómo se define esa clave foránea? A ver, denle clic derecho por ahí, dirá establecer clave foránea o algo. ¿Sale o no sale? Foráneo, o extranjera, o externa, ¿algo? No, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que una clave foránea define entre dos tablas la relación con nuestros componentes. Entonces tenemos que verlo si ¿qué dice acá? Están las tablitas, ¿no? Entonces, vámonos a decirte. Quiero que presten mucha atención porque la forma en cómo se establece la clave foránea es diferente. Pero es importante porque es el corazón de todo esto. Porque sin las relaciones, las consultas no son posibles. ¿De acuerdo? Resulta que las consultas van a depender de una y otra tabla y otra tabla. ¿Cómo vamos a hacer para que estas se comuniquen? A través de las relaciones. Es muy importante. Vamos a las relaciones. Debe salir esta ventana. ¿De acuerdo? Probablemente veamos algo nuevo, así que presten mucha atención. No se preocupen que lo estoy grabando. ¿Ya? Está vacío. ¿Por qué? No hay relaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Agregar la relación correspondiente. Ojo, uno dirá, entonces en este lugar puedo hacer ya todas las relaciones de mis tablas. No. Son las relaciones asociadas a la tabla en la que estás trabajando en este momento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces le damos clic a agregar, porque se ve un poco genérico, ¿no? Pero no lo es. Va a salir acá una especificación. ¿Qué dice? FK. ¿Qué cosa era FK? Foreign Key o clave foránea. ¿De quién? De ventas a ventas. Pero hay un asterisco, porque esto todavía se va a modificar. Así que hay que tomar en cuenta este tipo. Acá tenemos una serie de propiedades, las cuales nos van a decir de qué tipo es esta relación o clave foránea que se va a definir. Hay varios criterios los cuales vamos a ir revisando poco a poco, vamos a ir cambiando esos sí que aparecen por acá para que se tome ciertas consideraciones. Pero la principal, de forma muy puntual, es esta segunda. Voy a expandir un poco la descripción y vamos a leer lo que dice. Especificación de tablas y columnas, es decir, la tabla que se va a relacionar con esta y el campo más específicamente. ¿Cuál es el campo? El código de cliente, ¿verdad? Entonces, van a ver que en esa propiedad, al lado derecho, van a encontrar un pequeño botón con 3 puntitos, ¿cierto? Al darle clic va a aparecer. Si te vas a otro lado no va a aparecer. Tienes que hacerle clic. ¿Salió? Le dan clic. Va a desglosar una nueva ventana. Aquí acaba todo. No se desespera. ¿Qué tenemos que especificar ahora? La tabla de la clave principal. Es decir, ¿de dónde está viniendo ese campo? ¿De la tabla ventas? No. ¿De cliente? Ah, tienes ahí una lista desplegable para seleccionarlo, ¿no? Porque así como puede ser clientes, pueden ser otras más, ¿sí o no? Profe, veo algo que no veo en mi máquina. Este sí es diagramas, ¿verdad? No se preocupen, ahorita lo vamos a generar. ¿De acuerdo? Seleccionen clientes. Y pregunta, en clientes, la clave foránea, ¿a qué campo le hace referencia? Al cliente, que es clave primaria, ¿sí o no? Entonces hay que buscarlo. Ahí está, le hacen clic ahí abajo y les debe salir esa lista desplegable. ¿Sale? Busquen code cliente.
Profe, no está al principio. No hay problema, está en orden alfabético, nada más. Y se han dado cuenta de ese detalle, ¿no? De que la tabla, cuando la hemos creado, creo que intencionalmente le hemos puesto al principio. ¿Y acá por qué no aparece así? ¿En el otro lado es posible ponerle desorden? Sí es posible, lo puedes poner donde tú quieras. Solo que por convencionalidad, la clave principal se suele poner al principio. ¿De acuerdo? Nadie te dice que no lo puedes poner en otro lado, pero por orden, lo estamos poniendo así. ¿De acuerdo? Entonces voy a seleccionar el código del cliente y listo. ¿Con quién se va a relacionar? Con la tabla ventas. Pregunta, ¿la pueden cambiar? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos trabajando sobre la tabla ventas. No se puede hacer sobre otra tabla. Pero díganme, ¿code cliente es a salida? ¿A quién tiene que ser? También a code cliente. Entonces lo cambiamos. Profe, ¿pero qué pasa si me equivoqué y le doy a aceptar? Vamos a asumir ese caso. ¿Puede ser? Puede ser. Da un error, ¿no? ¿Qué dice? La siguiente propiedad del tipo de datos de las columnas no coinciden con las de ventas. Será por el tipo de dato, por el tamaño o la precisión. ¿Cuándo me ocurriría esto? Cuando de repente en la tabla clientes, el código del cliente es varchar de 9 y el otro es varchar de 8. Me va a ocurrir esto. ¿Qué tengo que hacer? Cerrar todo lo que he hecho hasta este momento y regresar al diseño de la tabla y corregir. ¿Entienden por qué es importante ese primero eso? Hay que hacerlo. Si no, no es que no se pueda corregir, pero nos va a quitar tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, voy a darle a aceptar, lo voy a corregir y le voy a poner code cliente. Ahora sí, me persigno y le doy a aceptar. ¿Qué debería pasar? Ok, ¿no? Porque si no, hay un problema. El tipo de dato no coincide con el anterior. Listo. Ahora, nuestra clave foránea, ¿cómo se llama? Clave foránea de ventas A. Bien. ¿Se acuerdan que decía ventas? Tiene más sentido ahora, ¿verdad? Porque viene la clave foránea a la tabla ventas. ¿De qué tabla? ¿Listo? Eso es todo. Y le damos, ya nada más, cerrar. Listo. ¿La clave foránea se ha definido? Sí, pero para confirmar ese cambio, esa nueva propiedad, hay que guardar los cambios. No sé. Les va a decir, ¿no? La tabla siguiente se guardará en la base de datos. ¿Desea continuar? Claro, asociada a las dos tablas, ¿no? Hay una modificación entre ellas. Sí. Listo. Este mismo proceso lo van a hacer para las demás tablas, para toditas. Va a tomar su tiempo, ¿verdad? No es tarea reciente. Presten atención, voy a darles una seña para que puedan observar y darse cuenta de que lo que están haciendo está bien. Porque no podemos terminar así. Vamos a llegar al final y al final todo va a ser un tal, ¿no? Como no vamos a ver. No sé si acá a la izquierda en el explorador de objetos, por encima de tablas observan una carpeta llamada diagramas de base de datos. ¿Lo ven? Denle clic derecho y háganle clic donde dice nuevo diagrama de base de datos. Les va a salir como un question. A mí no me sale que versión mensaje, pero a ustedes deben salir. Esta base de datos no tiene uno o varios objetos. Denle sí. Y ahora les debe salir lo que yo tengo. ¿Cuánto es lo general? ¿Cuánto es lo general? Bueno, a mí me sale con dos tablas, ustedes con las 7 que han creado, ¿verdad? Ya, lo que van a hacer, ¿no? Lo que van a hacer es seleccionarlas todas. Sugerencia, hagan en una zona libre y arrastrenlo hasta arriba, se va a seleccionar todo. ¿Ya? Seguidamente denle clic al botón agregar. Díganme, y al cerrarlo, ¿se genera algo como lo que ven en pantalla? ¿Sí? Luego de agregarlo, cierran esa mecánica y luego se esto. ¿Se ve la relación que hay entre las dos? Y las otras tablas van solitas, ¿verdad? Nosotros debemos definir relaciones todavía entre ellas. Entonces, a medida que avancen, pueden generar este diagrama y entonces se están creando correctamente. ¿Estamos de acuerdo? Fácil, ¿verdad? Y lo más importante, esto se hace, repito, una sola vez. ¿Tienen alguna pregunta de esta parte? Continúen definiendo las relaciones. ¿Vale? Quiero que se den cuenta de algo. Ahí voy a observar, ¿no?
Voy a ver si realmente lo están haciendo. Ya van a ver por qué. Ahorita les indico eso. En una tabla, independientemente del tipo de información que tenga, estas tienen una regla básica y fundamental. Solo existe una clave primaria, cada, solo una. Díganme si estoy mintiendo. Hay dos, ¿verdad? Pero en realidad hay dos. Voy a describir esto con un pequeño ejemplo. Bien. Yo tengo acá la tabla de entrada, que más o menos vendría a ser una tabla en Excel de este tipo. Con tres campos, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Doc entrada, fecha y code proveedor, ¿verdad? Listo. Creo que a ese le habíamos puesto un correlativo, ¿no? 1, 2 y los que vengan. ¿Cierto? Fecha, digamos, 28 de agosto del 2017. 28 de agosto del 2017. ¿Puedes repetirse? Sí, nadie me dice que no. ¿Cierto? Y el código del proveedor, digamos, el proveedor 01 y acá el proveedor 02. ¿Sí? Listo. La tabla va a ir creciendo a ese ritmo. Y esto va a ser diferente cada vez. Es un correlativo. Y además es su clave primaria. ¿Sí o no? Hasta ahí no tenemos duda alguna. Vamos con esta tabla. Detalle entrada. Vemos que tiene dos claves. Pero este profesor acaba de afirmar de que en una tabla solo puede haber una. Vean. Vamos grande la tabla. Y vamos a tener el doc entrada, el código del artículo que está al lado izquierdo, una cantidad y un precio. A ver, esta primera venta, esta primera compra, este proveedor, ese número de boleta, ¿puede incluir un artículo o puede incluir varios? Son varios, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos acá el documento de entrada que va a hacer asociación a este. 1. El código de artículo, de repente, el artículo 0030, por decir, de repente es café. Cantidad, 20. Precio unitario, 2 soles. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en esta compra, que es la entrada, de repente no solamente he comprado café, de repente he comprado leche también. Entonces, díganme, ¿hará referencia a la misma boleta? Claro, porque es un detalle de esta. Pero antes de eso, tapando esta parte, ¿quién de estos campos sería su clave principal en esta parte? ¿Código de artículo? Podría ser, ¿no? ¿Cantidad podría ser? ¿Se puede repetir más abajo, sí o no? ¿Precio unitario? Tampoco, puede haber varios artículos a 2 soles, ¿sí o no? ¿El documento de entrada puede ser? También puede ser, ¿sí o no? Porque es único. ¿Cuál de los dos? Se vuelven candidatas, ¿no? Puedes elegir cualquiera, por el momento. Ahora, como les decía, ¿qué tal si compramos nuevamente? Entonces, otra vez será pues uno, porque es la misma boleta, ¿sí o no? Haciendo esto, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy duplicando? ¿Es posible que sea clave principal? No. Ah, ya, profe, entonces el código de artículo será. Sí, pues porque probablemente este sea el artículo 0020, digamos. 10 unidades a 1,50 sol. ¿Correcto? Estos dos elementos hacen referencia a una compra, ¿sí o no? A una misma boleta. Ahora supongan que viene otra compra a otro proveedor. Ya también sería el número 2. Y de repente me vende el mismo artículo. ¿Es posible o no? La misma cantidad de repente, pero a un diferente precio. Pregunta, ¿aquí hay duplicados? Por tanto, no puede ser clave principal, ¿verdad? Acá hay duplicados. ¿Puede ser clave principal? Acá hay duplicados. ¿Puede ser clave principal? Ya no. ¿Eso qué significa? Exacto. Por sí solos no pueden ser clave primaria, pero en conjunto
simultánea, combinándolos, como dicen, ¿puede ser clave principal o no? ¿Son diferentes o no? Ah, ya. Eso significa que aquí estos dos atributos en conjunto se comportan como una sola clave principal. Se comportan, ¿no? Y es que, si ustedes observan, cada uno de estos campos, en realidad, ¿qué cosa es? Acá es clave principal, ¿verdad? ¿Aquí qué cosa es? Foránea. Aquí, ¿qué cosa es? Principal. ¿Y acá qué cosa es? Pero en conjunto, ¿qué cosas son? ¿Me dejo entender? O sea, vamos a encontrar también esas circunstancias. ¿De dónde salen esas circunstancias? Para que se entienda, vamos a terminar. Esta tabla, bien como es el detalle de la compra, me dirán, porque si acá tengo el documento de entrada, tengo la fecha, ¿por qué no he colocado esto acá arriba? ¿Lo he podido hacer o no? Pero ahora, como les decía, en un registro, ¿cómo pongo todos los artículos que se han comprado en ese registro? En una sola columna pondría todo. Café, coma, leche, coma, aceite. ¿Me dejo entender? Por eso lo separamos en una tabla adicional. Esa es la razón. ¿Estamos de acuerdo? Ahora la pregunta es, ¿cómo defino eso? Porque, a ver, vamos a ver acá. Tenemos esta tabla. Esto lo puedo cerrar y ya no lo guardo, no hay problema. Si quieren lo guardan, no, es igual. Suponiendo que acá doc salida y fecha son como tales. Le voy a dar clic derecho, establecer clave principal. ¿Se dan cuenta que solamente lo puedo hacer a uno solo? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Existirá la posibilidad de seleccionar ambos? Porque los dos se comportan como uno solo. ¿Sí o no? A ver qué va a pasar cuando haga eso. Ah, ahí sí le agrega. Ojo, no es que hayan dos claves. En una tabla siempre son una. Vamos que las dos se comportan como una sola. ¿Estás de acuerdo? Entonces, para el día lunes, pues, ¿no? ¿Cómo es? ¿Vamos a avanzar mañana, el miércoles o el lunes? Tiene que ser unánime, pues, chicos. El miércoles. Ya, pues ya, no hay problema. Si por ahora hay algo, avísenme con anticipación. No hay problema. ¿Ya? Pero en todo caso, previsible para el miércoles. Entonces, para el día miércoles, ¿qué es lo que van a hacer? Hay que terminar esto. ¿Sí? Hay que terminar esto. Ojo, que le pongan diferentes tipos de campos, no hay problema, ya les dije, depende mucho de lo. Yo les voy a entregar esto ya hecho, no se preocupen. Lo que quiero ver es cómo es que lo implementan. Para refinar un poco el tema. Porque yo le he puesto 20 y mi compañero le ha puesto 10. ¿Cuál será la diferencia? Como en el nombre, de repente no han visto nombres complicados como los que yo he visto, ¿sí o no? De repente sí han visto peores de los que yo he visto. Eso va a depender de cómo experimenten ese. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Profe, he avanzado muy bien hoy día, quiero llevarme el archivo. ¿Se acuerdan que hicimos respaldo la otra vez? Vamos a hacerlo nuevamente si se han olvidado. Vean. Ahora los cambios. A ver todos, con eso terminamos. B de almacén, ¿verdad? En el explorador de objetos. ¿Estamos ahí? Clic derecho. El respaldo dentro de SQL Server, ¿qué cosa era? Una tarea, ¿verdad? Sí, pues. Ahí está. Nos vamos a tareas. ¿Y qué vamos a buscar? Copia de seguridad o backup, como quieran llamarlo. Les debe salir un asistente como el que yo tengo en pantalla. ¿Estamos todos ahí? A ver, nuevamente, por si se han perdido. Aquí al lado izquierdo en el explorador de objetos buscamos nuestra base de datos, ¿correcto? Clic derecho, tareas, copia de seguridad. Debe salir ese asistente. Elegimos la base de datos porque hay varias, incluso B de prueba que habíamos creado antes, ¿se acuerdan? Ya, es B de almacén, nos cercioramos. ¿Qué tipo de copia de seguridad? Siempre es recomendable poner una distribución completa, porque se puede hacer parciales, sí se puede hacer, pero no es lo, ¿de acuerdo?
una base de datos completa en recuperación es lo ideal. Listo. ¿Dónde vamos a generar la copia de seguridad? Aquí abajo dice copia de seguridad del disco. Porque también se puede guardar en un ordenador remoto. Les decía que la base de datos normalmente se puede desde otro lugar, ¿cierto? Pues también podríamos hacer que ese respaldo se guarde en otro lugar. Pero como estamos trabajando de manera local en cada máquina, lo dejamos en disco y lo que hacemos es cambiar la ruta donde se va a guardar. Por defecto, SQL Server le da la ruta donde se ha instalado SQL Server. Díganme, para ustedes es como de entrar a C, archivos de programa, Microsoft SQL Server, SQL Server 12, SQL Server, ¿verdad? Muy largo, ¿verdad? Bueno, Lo quitamos y lo volvemos a agregar. Quitar y agregar. ¿Dónde? Donde quieran. Ahí va a salir esta ventanita y al costado derecho van a encontrar un botoncito con 3 puntitos. Les debería salir esto. ¿Estamos? Si no estamos ahí, debería salir esto, ¿verdad? Al darle clic al botón agregar, debería salir esta ventana que dice seleccionar el destino. Si quieren, buscan el escritorio o lo ponen en el disco D, si es que lo hubiese. O también, de repente tienen una memoria USB y una vez lo pueden guardar ahí, no hay problema. ¿Sí? Yo lo voy a poner en el disco D, por ser una ubicación simple. Le voy a seleccionar D. Y aquí abajo hay algo muy importante. Bueno, además de poner el nombre, ponerle la extensión apropiada, que es .back. Es decir, voy a poner acá, trabajo.back. tiene que tener para que cuando quieran recuperarlo, esto lo identifique de manera más. Pueden no ponerlo, pero ubicarlo va a ser un poco más complejo. ¿Ya? ¿Algo más? Bueno, si aseguramos que ese nombre no esté repetido, ¿no? No creo que se repita, así que le doy al botón aceptar. ¿Listo? Finalmente, le doy otra vez a aceptar y aquí abajo aceptar. Y espero un momento. Aquí al lado izquierdo hay un circulito que va girando y dice ejecutando, ¿no? Cuando termine, debe salir una ventana como la que salió, ¿no? Cuando hay algo que dice la copia de seguridad de la base de datos se ha completado correctamente. No te va a dejar en la C porque está con el módulo del siguiente. A otro disco. No, a ver. Podemos ir. Aquí está el dato. Ahí sí. El discurso normalmente está perfecto. ¿Ya? Entonces ya lo tenemos creado y eso es todo. Voy a hacer un pequeño ejemplo para que cuando lleguen a casa lo puedan restaurar en todo caso. Yo lo voy a eliminar porque se supone que es acá un respaldo, ¿verdad? ¿Dónde está ese respaldo? En el lugar que hayan indicado. En mi caso, en el disco local D. Debe haber un archivo llamado trabajo.back. ¿Lo observan? Ahí se debe haber creado. Siempre está en blanco, no se preocupen, no necesita un icono en particular.
¿Ya? Entonces, voy a asumir que ya me fui a mi casa. Voy a eliminar la base de datos, naturalmente. Y no hay almacén. Está vacío, ¿verdad? Bien, ¿cómo restauramos la base de datos? Clic derecho, base de datos. ¿Qué dice acá? Restaurar base de datos, ¿correcto? Esperamos un momento y acá. Origen. No es una base de datos que exista. Viene desde un dispositivo. Probablemente mi memoria USB, un disco externo, no lo sé. ¿Estamos? O hasta descargado de internet, no importa. Disco. Al lado derecho vamos a buscar un botoncito con 3 puntitos nuevamente. Agregar a la ventana que sale a continuación y buscamos el archivo. En mi caso, el disco D. De repente en su memoria USB será la J, la K, la I, depende, ¿no? Lo que sale. Y ahí busco mi archivo. A ver, vamos a buscar. Ahí está, trabajo.back. Les decía algo muy importante. Si ustedes no le ponen esta extensión .back, cuando vengan acá no lo van a encontrar. El archivo va a estar, pero no va a aparecer en este listado. Por eso es importante esa extensión. ¿Estamos de acuerdo? Le damos a aceptar. Luego de seleccionarlo. Y ahí debería aparecer. Y fíjense qué va a pasar cuando le dé a aceptar en este punto. Como que algunas cosas cargan. ¿Se han dado cuenta? ¿Qué viene a hacer eso? Es una comprobación del estado del respaldo que hemos creado. Pasa de que a veces el respaldo puede haberse corrompido, puede haberse no generado de manera adecuada, cuando nos salga un error intermedio o algo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado en ese punto, ¿por qué? Porque implicaría que de repente la base de datos, la máquina está por apagar y tú creas mal el elemento y luego recuperarlo. No es que no se puede, hay una serie de pasos para realizarlo, ¿no? Hay el tema de recuperación de datos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y otro tema es de que si tu base de datos es compatible con el gestor que estás utilizando. ¿Nosotros qué versión de SQL Server estamos usando? 2014, ¿verdad? Así como hay 2014, también hay 2012, hay 2010, 2008, 2003. Entonces, el nivel funcional de la base de datos en estas versiones ya no es compatible, y acá este mecanismo te va a indicar eso. ¿Cómo te vas a dar cuenta? El botón aceptar no va a estar disponible. En este caso sí lo está. Entonces, si todo es correcto, bueno, yo no lo puedo ver, pero el botón está más abajo. Lo que pasa es que está muy minimizado. Le voy a dar Enter. Voy a esperar un momento y me va a decir, la base de datos se restauró correctamente. Listo. Le voy a dar aceptar. Y acá la base de datos ya debe haber aparecido. ¿Apareció o no apareció? Ese proceso es importante, ¿por qué? Les dije al principio que la base de datos normalmente se crea con 2 archivos. Y sí, lo crea con 2 archivos. Al crear el respaldo, ¿qué es lo que se hace? Todo esto se pone en uno solo, que es el archivo .bat, el cual hemos creado. Profe, ¿no sería más fácil en vez de todo simplemente copiar y pegar estos dos archivos? En realidad sí lo puedes hacer, pero importarlo luego es más trabajoso en realidad. A mí me parece más sencillo lo que estamos haciendo en este momento a estar copiando esos dos archivos. Y a veces también se hace ilegible. En cambio, al crear el respaldo, garantizas tiempos. Porque hay un asistente que te dice que se ha hecho todo correctamente. Eso es importante. La integridad de los datos en un gestor es muy importante, entonces se debe considerar eso. ¿Estamos de acuerdo? Si tienen alguna pregunta o duda, se pueden quedar todavía y me llaman. Si no, por ahora nos vamos a quedar en esta parte. Pueden salir. Ahí nos quedamos.